escalando y llevando adelante, paso a paso, mientras vamos los entregan, nosotros como palos, vamos a seguir adelante, porque nuestros hijos están vivos, ya los queremos ver. ¡Nos faltan 43! ¡Nos faltan 43! ¡Nos faltan 43! ¡Nos faltan 43! ¡Porque viva Nicolás Maduro! ¡Viva Maduro! Se encuentre a los responsables de estos hechos que no quepa aquí impunidad alguna. A continuación vamos a hablar de un tema el cual generó demasiada polémica en la población de México, pero no solo de México, sino alrededor del mundo. La noche del 26 de septiembre del 2014, desafortunadamente los estudiantes sufrieron un ataque por parte de las autoridades del crimen organizado. Ellos se dirigieron a la ciudad de Iguala, los cuales horas antes a su salida habían platicado con los dirigentes de los autobuses, los cuales permitirían el uso de estas unidades. Como es costumbre, en esta rural se prestaban esos autobuses para dar la oportunidad a los estudiantes de que se trasladaran para conmemorar la matanza del 2 de octubre del 68. Irónicamente, ellos se convertirían también en unos mártires. Ellos se dirigen a Iguala y otro convoy, sin motivo aparente alguno, se sale de la ruta. El chofer del autobús, el cual se desvía, menciona que no conocía la ruta, lo cual hace pensar hoy en día que eso era mentira, porque obviamente sabía claramente que llevaban un cargamento de heroína mayor a los $2 millones. Esto sería la desdicha para los estudiantes, ya que el crimen organizado y por parte de diferentes mandos policíacos, los cuales estaban involucrados con el narcotráfico, darían lugar a una de las desgracias más grandes y a la desaparición de estudiantes, los cuales desafortunadamente jamás volverían a sus hogares. Desde el inicio de esta investigación hasta el lugar donde suscitaron los hechos, comentan diferentes testigos que la policía aparentemente en ningún momento llegó a hacer una detención común, sino que efectivamente llegaron con la indicación de tirar a matar. Se encontraron diferentes orificios en el área donde se acontecieron los hechos, demostrando que los impactos iban directamente hacia los tripulantes de estos autobuses. Cuentan los sobrevivientes que algunos de ellos lograron escabullirse y lograr y ocultarse en algunos de las casas, porque después de lo ocurrido aún regresó la autoridad. Aun cuando los periódicos de la zona estaban ya en la zona, llegaron todavía a querer volver nuevamente a balear a los sobrevivientes. Precisamente por esta razón, los estudiantes deciden ocultarse en una clínica cercana, ya que muchos de sus acompañantes estaban gravemente heridos. Una atención pronta, pero desafortunadamente se encontraban con la negativa de la clínica, en la cual ellos se fueron a refugiar. Al día siguiente, en el Ministerio Público, solo solicitaban que se presentaran a declarar una parte de las personas que acompañaban a los autobuses, dando por desconocido el tema de que se habían desaparecido 2 autobuses, los cuales llevaban a los 43. A lo largo del tiempo, las investigaciones representaron una gran incongruencia, manipulando la escena del crimen y suplantando una supuesta escena del crimen kilómetros más adelante, donde se hablaba que los restos de ellos se encontraban en un baldío, algo que obviamente fue una mentira por parte del Estado para querer ocultar lo que estaba suscitando. Y así se fue desarrollando este caso. Murillo Karam. Gracias, Lalo. Siguieron las investigaciones y la presión hacia Murillo Karam, que era el procurador de justicia en aquel entonces, no daba una definición en concreto acerca de este caso. Peña Nieto en todo momento juraba que este caso se iba a esclarecer. En el basurero de Cocula se determina a través de un perito que se contrató por parte del GIEI que es imposible que se hayan quemado restos
en ese número, pero además ese día, de personas en el basurero de Cocula. Ese peritaje está reafirmado por el peritaje de la EAF, por el peritaje de la UNOM y obviamente también por el peritaje del científico José Torero. Estos peritajes han venido a confirmar que es imposible entender que los muchachos estén en el basurero de Cocula. Y nos referimos en particular a la diligencia del 28 de octubre del 2014 en el río denominado San Juan de Cocula, que se había llevado a uno de los inculpados y donde aparecen unas bolsas que están laterales al río, llevan peritos inclusive que parece que embalan o guardan un material óseo en una bolsa plástica, y posteriormente al día siguiente en ese sitio y al parecer dentro de una misma bolsa que se observaba el 28 aparece un resto que fue reconocido como de Alexander Mora Venancio. Por lo menos se diera una explicación de cómo apareció esa bolsa el 29 y este es un elemento central de la investigación. De 6 horas y no hubo reportes. Por 2 razones. Primero, porque está muy lejos y en una barranca. Y segundo, y vuelvo a repetir, el temor de la población es el ¿Por qué creerle a estos personajes que... Por todo lo que dije hace un momento cuando contesté la pregunta. Usted dice que tienen 33 días con la investigación, pero ustedes tenían conocimiento desde el 12 de junio. Nada más que no era nuestra competencia. Hasta ese momento parecía otra cosa. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias. última... Ya me cansé. No obstante, a lo largo del tiempo, él dice que pedía cesara la investigación y que dieran por terminado esta búsqueda. Desafortunadamente, esto nos llevaría a uno de los abusos a los derechos humanos más contundentes en la historia de nuestros tiempos. Tal es así que el caso llegó hasta la Corte Interamericana, volviéndose internacional. La ONU se pronunció al respecto de este tema. Incluso el protocolo de Minnesota se manifestó, tomando en cuenta las situaciones que se dieron en este caso, ya que los cuerpos de uno de los ya occisos manifestaba señales de tortura extrema. Una gran parte del cráneo fue aplastada, además de diferentes piquetes y golpes en todo el cuerpo del hoy occiso. Desafortunadamente, el atropello hacia los derechos humanos y hasta este caso es contundente y hasta hoy en día, desgraciadamente, no se ha logrado esclarecer nada. Para entender por qué decidimos tomar este caso y por qué consideramos que es fundamental señalar estos puntos, ya que al parecer, si nosotros creemos que existen más leyes, sería de alguna forma mejor para todos, pero desafortunadamente no es así. La sobrelegislación es un problema el cual todos vivimos, ya que en ocasiones el actuar de la policía o el actuar de las autoridades con esta sobrelegislación llega a tornarse un poco polarizado, incluso se podría decir que pragmático. En la actualidad existen diferentes leyes que se han pronunciado con respecto a la desaparición forzada, con respecto a la tortura, con respecto también, ¿por qué no mencionarlo?, al derecho a la verdad y al esclarecimiento de este caso, lo cual la familia de estas personas tenía la obligación de poder saberlos. Actualmente existen diferentes artículos de la Constitución los cuales se contraponen unos con otros. Por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada, el Código Penal, capítulo 4, la desaparición forzada de personas, en el artículo 168 del Código Federal también lo menciona, en los artículos 215, 215A, 215B, 215C, 215D, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, aprobada en el 2017. Como se pueden dar cuenta, aquí diferentes artículos y diferentes leyes intervienen en esta situación. Desafortunadamente, este tipo de situaciones no nos llevan a un esclarecimiento de los hechos y sobre todo poder hacer justicia acerca de estas personas. Diferentes instituciones a lo largo del mundo se pronunciaron a favor del apoyo para este caso de Ayotzinapa, solicitando la intervención de la ONU y diferentes instancias de los derechos humanos para poder esclarecer esta situación. Pero hasta hoy en día, que es el 2021, no se sabe qué sucedió con los estudiantes. Se sigue presionando a las autoridades para dar razón
acerca de lo que ha ocurrido. La sobrelegislación nos ha perjudicado bastante en el tema de la tortura, ya que la tortura formó parte también de este suceso. Algunas investigaciones que se han realizado y los hallazgos de los occisos demuestran desafortunadamente demasiados rasgos de tortura. Esto también conlleva a un delito, ya que está prohibido desde hace ya mucho tiempo ejercer tortura hacia las personas. Todos tenemos la libertad de tránsito y también tenemos derecho a la libertad de expresión. Desafortunadamente para ellos no fue así. Sus derechos fueron atropellados. Código Penal para el Distrito Federal, capítulo 2, artículo 206 bis, 206 terci, 206 quater, 206 quinter, también se mencionan en contra de la tortura. Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5, el artículo 22 de la Constitución Política Estatal, y sobre todo hace mención en estos artículos el cual se prohíbe explícitamente la tortura en México. Y no solo en México, sino en todo el mundo. Pero desafortunadamente, insisto, la sobrelegislación nos perjudica demasiado, ya que el actuar de la autoridad muchas veces es confuso. Es confuso y requiere de demasiado estudio para poder tipificar los diferentes casos, ya que no solo basta con decir fue torturado, sino que existen diferentes vertientes. ¿Por qué la sobrelegislación es mala? Yo creo que esa es una pregunta que se tiene que hacerse no solo la población en general, sino también nuestros legisladores y nuestras autoridades, ya que desafortunadamente cuando dos leyes chocan entre sí, pues se tiene que escoger dependiendo pues la que se acomode mejor para la víctima o para los imputados. Hoy en día la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y según la reforma a los artículos mencionan claramente que la ley conforme se va a acomodar según convenga a las víctimas. El 10 de junio del 2011, volviendo a reestructurar la ley, ya que se mencionaba, la ley fundante se encontraba hasta la cima de la pirámide. Hoy en día, con esta modificación, los derechos humanos pasan a ser parte de la Constitución y obviamente son una ley dogmática. Esto quiere decir que se anteponen ante todas las leyes. Y desafortunadamente con la sobrelegislación podemos encontrar un sinfín de leyes. En este caso, tanto como es la tortura, la desaparición forzada, diferentes leyes que se mencionan al respecto. Y esto pues genera hoy en día pues un conflicto, una laguna jurídica, la cual no nos beneficia a todos los ciudadanos. Ojalá y en un futuro generen leyes que estén más nutridas, leyes que de alguna manera puedan tener una cobertura más amplia. Y esto en materia de los derechos humanos nos dice que todas las personas, simplemente por el hecho de ser personas, según la creación de estos derechos humanos, los derechos humanos en todo momento fueron diseñados para proteger la humanidad y sobre todo para evitar este tipo de injusticias. Cabe mencionar que los derechos humanos surgen en el año de 1945, después del Holocausto. Una vez que pasó este suceso tan aberrante, diferentes naciones se unieron para evitar que esta desgracia volviera a pasar, pero desafortunadamente no ha sido así, ya que hemos visto aquí en México diferentes abusos hacia la humanidad, como lo fue el 68, como lo fue Atenco, y asimismo hoy en día nuevamente ocurre con las muertas de Juárez, pero también no podemos dejar de lado la desgracia de la desaparición de los 43. Y así es que hoy les digo, me gustaría que si este video lo vieran más, no somos todos, nos faltan 43. Gracias.